judaicas, en las tradiciones de los judíos. Vimos cómo iba rumbo a esta ciudad de Damasco con el propósito de arrestar y inclusive a golpear a aquellos que se llamaban, entre comillas, los del camino. Sabemos bien quién es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si alguien le hubiera preguntado a Pablo o a Saulo en ese entonces, antes de su conversión: Pablo, ¿por qué eres tan persistente? ¿Por qué arrestas y hasta golpeas a los cristianos? ¿Saben lo que hubiera él contestado? Él tal vez hubiera dicho: porque son una secta. Son una secta con un falso Mesías. Y nos están robando a nuestros jóvenes y están cambiando nuestras tradiciones judías. Por eso es que yo persigo a los del camino, a los cristianos. Pero vimos la semana pasada que con ese celo y esa determinación que Saulo iba a arrestar a estos cristianos en Damasco, algo le sucedió. ¿Recuerdan? Dios mismo lo tumbó al suelo. Muchos dicen que lo tumbó de su caballo, pero no dice la Biblia que iba montando un caballo. Cayó al suelo y quedó ciego por 3 días. Podemos decir: no, Dios es un Dios de amor. ¿Cómo es posible que Dios haga semejante cosa? De hacer que un hombre quede postrado en el piso, ciego por 3 días. Y Jesús mismo le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vimos que Saulo hizo 2 preguntas muy importantes. La primera fue: ¿quién eres? Se tuvo, porque la siguiente palabra es muy importante. ¿Quién eres, Señor? Cuando le decimos Señor, es que le estamos dispuestos a obedecer, que Él es nuestro capitán, que Él es nuestro rey, que Él es nuestro todo. Y aquí Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta de Jesús es bien clara y directa: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Y vimos el significado de qué significa dar cosas contra el aguijón. ¿Quién era el aguijón? ¿Quién recuerda? Era el Espíritu Santo que le estaba hablando a Saulo, que le estaba hablando a través de la predicación de Esteban. Él oyó la predicación de Esteban, sin embargo consintió en la muerte de Esteban. Muchas veces nos hablan, cuando antes de entregarnos a Cristo, nos hablaban del amor de Cristo y hasta éramos groseros y decíamos: no nos hables de esa religión, ya te lavaron el coco, yo voy a mantenerme fiel a mis tradiciones y nadie me va a cambiar, yo soy fiel de hueso colorado y nadie me va a cambiar. Y éramos groseros. Pero a continuación Saulo hace la siguiente pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Eso es tan importante, hermanos, que nosotros le digamos al Señor: ¿qué es tu voluntad para mi vida? Ya no mi voluntad, sino ahora tu voluntad, Señor. El Señor le habla directamente, le dice: levántate y entra en la ciudad de Damasco, y se te dirá qué debes que hacer. Vimos que Dios da un paso a la vez. Dios no da 3, 5 pasos, ¿verdad que no? Si somos fieles en obedecer el primer paso, Dios nos dará el siguiente paso a seguir. Vemos que Dios sanó a Pablo. Dios le recobró la vista. Dice que le cayeron como escamas de sus ojos y pudo ver con claridad. Ahora leía la palabra de Dios, leía lo que decían los profetas con una nueva visión, con una nueva vista, con un nuevo punto de vista.
todo apuntaba a una sola persona, la persona de Jesucristo. Vemos la semana pasada que Dios le habló a Ananías. Le dijo: Ananías, ve y ora por este Saulo de Tarso. Y sí le entró miedo y sí cuestionó Ananías a Dios, pero fue obediente. Y vimos la semana pasada que Dios te va a hablar por nombre a ti y te va a dar instrucción de qué debes que hacer. Y qué bendición es cuando somos obedientes a la voz de Dios. Vemos la gran recompensa que hay en obedecer a Dios. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Espíritu Santo de Dios que hable a nuestros corazones en esta mañana. Padre, una vez más venimos delante de ti, reconociendo que tú eres soberano, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo. Yo me hago a un lado. Toma control de mis labios, toma control de nuestras mentes, de nuestro ser, de todo lo que somos, Señor, para poder entender y digerir y aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que se imaginen conmigo, hermanos, la sinagoga en Damasco. ¿Cómo han de haber estado estos judíos? No digo hermanos, porque no, los que se congregaban en la sinagoga judía no eran convertidos, no eran cristianos. Estaban ansiosamente esperando la llegada de Saulo. Sabía que Saulo venía. Y yo me imagino que ellos estaban diciendo: y lo que se les espera a estos cristianos en cuanto Saulo llegue aquí. Pero qué sorpresa se iban a llevar ellos al ver que ya no era Saulo de Tarso, sino ahora Pablo. Pablo significa pequeño, un siervo de Dios, cambiado, transformado por el poder de Dios. Tus familiares pueden decir lo mismo de ti. Vano ya no es la misma persona que era antes. Pedro ya no es la misma persona que era antes. Héctor ya no es la misma persona que era antes. Hay un cambio radical en su vida. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Amén. Nosotros por nuestras fuerzas no podemos cambiar. Tiene que ser el poder del Espíritu Santo morando en nosotros, dándonos ese impulso, ese deseo. Como dice su palabra, Él da el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren lo que dice el verso 20. Allí en Hechos capítulo 9, verso 20 dice: enseguida predicaba a Cristo, ¿dónde? En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Antes Pablo pensaba y estaba convencido que Jesús era un charlatán, era un falso Mesías. Pero ahora dice que predicaba a Cristo y que estaba convencido de que era el Hijo de Dios. ¿Cómo? Simple y sencillamente porque Cristo mismo se le apareció en el camino. Tuvo ese encuentro personal con el Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Miren lo que dice el verso 18 al 21. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. No la pensó dos veces. Hay personas que cuando reciben a Cristo, el pastor les dice: ¿ya estás listo para bautizarse? No, pastor, tengo que estar bien seguro de lo que estoy haciendo. Cuando ya aceptas tú a Cristo en tu corazón, el bautismo no es nada más que decir: yo ya acepté a Cristo en mi corazón, yo ya le entregué mi vida a Cristo. No hay nada más que pensar, no hay más tiempo que dejar que pasar. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es simplemente un paso de obediencia. Mire lo que sigue diciendo, verso 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios.
y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. No le creían, no estaban convencidos. Y sabes, primer punto que quiero que veamos en esta mañana es: aquellos que Dios usa, aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que Dios usa, son aquellos que están preparados para toda buena obra. Quiero ser honesto con ustedes, y esto tal vez se oiga un poco extraño. Yo no quería predicar en esta mañana. Desde el lunes en la noche que comencé a preparar este mensaje, había una guerra en mí, porque lo que vamos a ver a la conclusión del capítulo me estaba agobiando, me estaba trayendo una, ¿cómo se dice? No lo podía soportar y tuve que arrodillarme y decirle: Señor, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Qué me estás tratando de decir, Señor? Porque más adelante les voy a decir el porqué. Veamos que es tan importante estar preparados para toda buena obra. Lo que muchos no saben, incluyéndome a mí, lo aprendí esta semana, escarbando y meditando en estos versículos, profundizando en estos versículos, que en el verso 21, entre el verso 21 y el verso 22, existe un lapso de 3 años en la vida de Pablo. ¿Cómo sé esto? Gálatas capítulo 1, verso 17 al 18 nos dice, miren lo que dice, está en la pantalla, Gálatas, comenzando en el verso 17, Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato, en otra versión dice, fui de inmediato, ¿a dónde? A Arabia, al desierto. Y volví de nuevo a Damasco después, pasado, ¿cuántos años? 3 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo aprendió todo acerca de la Biblia, todo lo que apuntaba desde Génesis hasta los profetas, apuntaban a Jesucristo. Vio las escrituras con nuevos ojos. Se le quitaron las escamas que estorbaban, que él pudiera ver la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermanos? Jesucristo. Algo que me llama mucho la atención aquí es que Pablo supo esperar en el Señor. Dice el verso 22, la primera parte, pero Saulo mucho más se esforzaba. Ahí el pero tiene un gran significado, hermanos. Muchas veces leemos la Biblia y pasamos de alto estos peros. Este pero tiene un gran significado y me recuerda a lo que dice el pasaje en Isaías 40:31. Muchos de ustedes se lo saben. He ido a sus casas y tienen en las paredes este verso en cuadros bien bonito. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan a Jehová, los que esperan en su Dios. Y esta mañana, en la oración de las 7 de la mañana, un hermano, el último que oró, le tocó orar. Fue esa su oración. Y me impactó mucho porque
Eso es lo que el Señor me estaba diciendo a mi corazón. Aprende a esperar en mí. Este varón le decía: Señor, necesitamos esperar en ti. Porque muchas veces honestamente nos desesperamos, nos adelantamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios dice: espérame. Aquí Saulo de Tarso fue llevado a Arabia por el Espíritu Santo, así como cuando Jesús, después de bautizarse, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Muchas veces Dios nos va a llevar por un desierto en nuestras vidas y es para esperar en Él. Señor, pero yo no veo tu mano. Señor, yo no veo que estés accionando. Yo te estoy sirviendo, yo estoy obedeciendo, pero no veo ningún resultado. El Señor te está diciendo: espera en mí. No te desesperes. Aprende a esperar en mí. Aquí Saulo de Tarso, Pablo ya convertido. Miren lo que dice el verso 23. ¿Ya están ahí? Antes de leerlo, quiero mencionar, hermanos, que me han tocado escuchar, no aquí, pero en otras iglesias, de personas que en cuanto se convierten dicen: yo ya voy a ser pastor, yo ya voy a ser evangelista, yo ya voy a ser misionero, y se arrancan de volada y quieren tomar el puesto del pastor, o quieren irse allá a India o a África sin una preparación de parte de Dios. Es tan importante, hermanos, la preparación que Dios nos da. Porque ¿cómo vas a dar si antes no has recibido? Muchos quieren enseñar la palabra de Dios, pero se la pasan viendo la televisión y no están estudiando la palabra de Dios. Muchos dicen: no, sí, yo quiero que Dios me use grandemente, pero no toman el tiempo para que Dios les hable a sus corazones. Miren lo que dice el verso 23 al 25. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Para qué cosa? Para matarle. Entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Sus reacciones de estas personas no fueron: Saulo, Pablo, vamos a dialogar, vamos a hablar tú y yo, ¿verdad que no? E inmediatamente querían matarlo. Y los hermanos vieron estas amenazas y dice que lo bajaron por el muro de Damasco en una canasta. Tuvo que huir por su vida. Pablo podía comprobar que Jesús era el Hijo de Dios. Mas sin embargo, los líderes religiosos no querían escuchar. Deseaban matarlo a toda costa. Y después de 3 años, ¿qué hace Pablo? Ahí dice el pasaje: volvió a Jerusalén. Veamos los versos 26 al 29. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, con los cristianos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, subraye eso en su Biblia, este hombre de Dios, Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba de notablemente en el nombre del Señor.
y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron